Hola, soy el profe Germán y estás en mi canal de YouTube. Gracias. Suscríbete. Bien, vamos a tener por lo general dos tipos de pistones, ¿verdad? Con respecto a su forma. Por ejemplo, este viene siendo un pistón elíptico. ¿Qué significa elíptico? Que viene siendo un pistón ligeramente ovalado. A simple vista lo podemos ver que es redondo, ¿verdad? Pero no es redondo, viene siendo ovalado. ¿Ok? Para que normalmente cuando el motor se empieza a calentar, va a ir sufriendo una expansión, por lo general de este tamaño, de este lado. De este lado es donde el pistón va a medir menos, que es donde hay más material, y va a sufrir una expansión cuando el motor se empieza a calentar, y en ese momento se va a hacer cilíndrico. Pero ahorita es elíptico, es ligeramente ovalado. Así van a ser todos los pistones de un motor de combustión interna. ¿Okay? Ahora, cuando tenemos un pistón de un, por decirlo, compresor o una bomba de aire donde no hay combustión, donde no va a haber exceso de temperatura, ahí sí los pistones son completamente cilíndricos. Ahí sí es completamente un círculo exacto, porque ahí no va a haber expansión de material por temperatura. ¿Okay? Ahora, el perno está ligeramente cargado hacia un costado, no está exactamente al centro. Si medimos la distancia de aquí a aquí y de acá a acá, vamos a ver que está más cargado hacia un lado, para que cuando el pistón baje, realice el quiebre de biela y no golpee la biela contra el cigüeñal, ya que va a haber un desgaste prematuro y golpeteo y daño posiblemente en biela o cigüeñal y metales. Entonces, por eso va a ser importante cuidar la posición del ensamble entre el conjunto pistón y biela. ¿Okay? Ahorita vamos a seguir hablando un poquito más acerca de nuestro pistón y características de pistón, perno, biela y anillos, así como checar sus tolerancias y aprietes. Muy bien. Bien. En este caso en particular tenemos un perno de los que decimos que son flotantes. Ya quitamos el segurito de este lado y ya empujamos el perno hacia abajo. Vamos a sacarlo por completo, cuidando la posición de la biela con respecto al pistón. Golpéenle ahí con la barrita y el martillo y yo lo detengo aquí para que salga el perno. Pegarle al puro perno. Ahí va saliendo. En este caso estos salen fácil porque les digo, estos son flotantes, pero cuando son, ahí sí, pero más no se vaya a revolver la biela, ¿ok? Porque cuando son fijos o semiflotantes, sí tenemos que calentar el perno para poderlo meter. Entonces aquí es donde tenemos que cuidar la posición de la biela. Vamos a decir lo que quitamos el pistón porque lo vamos a poner nuevo. Traemos el pistón nuevo y volvemos a meterlo, pero la biela tiene que entrar en el mismo lugar como salió. Si la ponen al revés, ese motor va a quedar sonando. ¿Ok? Métele la biela. ¿La volteó? Sí. No, le dio vuelta, ¿no? Sí, no, la regresó igual, ¿Está bien? Como que la quiso dar vuelta así, pero no. Ok. Ok, ahora el otro lado. Pegas con la barrita de bronce. Más para que se asome la ranurita para el seguro.
otro poquito más. Ahí está. Entonces ahí vamos a poner ya el segurito. Y ya quedó ensamblado nuestro conjunto de pistón y biela. Bien amigos, aquí tenemos lo que viene siendo el conjunto pistón y biela unidos por medio de un perno, el cual lo podemos llegar a encontrar de tres tipos diferentes, que viene siendo un flotante, semiflotante o fijo. Por ejemplo, el perno que viene siendo flotante lo vamos a identificar porque aquí en los extremos va a tener un seguro de cada lado para evitar que se salga el perno, ya que el perno queda libre. Si no tuviera los seguros, el perno se saldría. Entonces se viene siendo un perno flotante. Posteriormente vamos a tener otro, miren, que ahorita yo estoy moviendo aquí la biela, y la biela se mueve sola, el perno no se está moviendo. Okay. Entonces este perno va fijo en el pistón, va metido a presión en el pistón y lo único que se mueve es la biela. Entonces este viene siendo un perno fijo. Okay. Y el semiflotante es el perno que va a venir a presión en la biela y se mueve la biela junto con el perno. En este caso no lo es, miren. Okay. Esos van a ser los tres tipos de pasadores o pernos, los cuales unen al pistón y biela. Este movimiento del lateral es normal, pero no se debe de mover en contra, ¿sí? Si se moviera en contra el perno y el pistón o biela, es cuando va a producir un golpeteo. Entonces ahí tendríamos que reemplazar pistón y perno. ¿Okay? Y tener mucho cuidado cuando se va a hacer el ensamble, ya que la biela tiene una sola posición. En este caso, si yo la biela la instalo al revés, voy a producir que también el motor produzca un golpeteo, ya que no se va a realizar el quiebre de biela. Normalmente cuando el motor trabaja, la biela tiene que realizar un quiebre cuando va hacia abajo y cuando va hacia arriba. ¿Okay? Entonces por eso es importante saber la posición que se le va a dar al pistón con respecto a la biela. ¿Okay? También dijimos que las bielas se van a marcar por este lado, el 1, el 1, el 2, 2, para el hermanamiento de las bielas, que no nos queden al revés. Si nosotros ponemos una biela al revés, pues nos va a ocasionar también golpeteos. Por lo general, aquí podemos ver las muescas para los metales, miren. Entonces aquí estas muescas para los metales siempre van las dos juntas del mismo lado. No puedo poner una muesca aquí y la otra de este lado, que no indica que la tapa está al revés. Okay. Solo tenemos que dar el apriete especificado a estos tornillos, ya que lo instalemos en el motor. Bien. Cuando un motor está golpeteando y decimos que es una biela, se tienen que comprobar que no estén chuecas. El machine shop tiene que comprobar que la biela no está chueca. Si esta está chueca, eso se tiene que reemplazar. Bien, ahora, tocante al pistón, este viene siendo un pistón. Si lo ven, miren ligeramente aquí como que tiene una protuberancia, una pancita aquí. Este viene siendo un pistón convexo. La cabeza del pistón es convexa. Este viene siendo la falda del pistón, las ranuras para los anillos. Okay. Aquí tenemos otro pistón, que este viene siendo completamente plano. Este es un pistón de cabeza plana. Y este viene siendo un pistón cóncavo. Cóncavo significa que está con un dip en la cabeza, un hoyo. Este es cóncavo, convexo, ¿ok? Y plano. Son los diferentes tipos de pistones que va a haber. Más aparte, aquí tiene sus resaques para las válvulas, para que las válvulas cuando abren, sube el pistón, no les pegue. Esos para eso son sus resaques valvulares. Bien,
Entonces, estos pistones los vamos nosotros a instalar, los mismos, siempre y cuando no estén golpeados, no estén rayados y siempre y cuando no se haya cortado el cilindro. Si nosotros mandamos cortar el cilindro, lo hacemos más grande, entonces ahora tenemos que poner un pistón nuevo y anillos nuevos más grandes a la misma medida. Pero si el cilindro no hay desgaste y el pistón está en buenas condiciones para volverse a utilizar, solo volvemos a utilizar. Lo único que sí va nuevo vienen siendo los anillos. Estos sí, todo el tiempo se tienen que poner nuevos en la medida que esté el cilindro. ¿Okay? Todos los pistones, cuando los vayamos a instalar, por lo general todos van a tener una marca, que puede ser una flecha, puede ser una letra F o alguna indicación. Por lo general, esas marcas van apuntando hacia la parte delantera del motor. Puede haber algunas excepciones, entonces yo recomiendo que consulten el manual de servicio para ver la posición del pistón en el motor y ver la posición de la biela conforme al pistón. Algunas también pueden tener una marca, una letra F, ¿verdad? O alguna contraseña. Pueden traer un orificio para la lubricación del cilindro por presión. Entonces tenemos que saber qué posición darle a la biela con respecto al pistón y qué posición darle al pistón ya cuando lo instalamos en el motor. ¿Okay? En el caso de que tengamos que instalar el mismo pistón, pues tenemos que limpiarlo perfectamente. Aquí las ranuras de los anillos tenemos que quitarle todo el carbón para que nuestro anillo pueda sentar bien y no se vaya a quebrar por el carbón que está ahí. Entonces tenemos que limpiarlos perfectamente, quitar todo el carbón de la cabeza del pistón, ya que esto nos puede ocasionar preignición. Entonces esta parte del pistón, lo que viene siendo la falda, aquí no tenemos que tocarla, no tenemos que lijarla ni tallarla, porque aquí el pistón tiene un diseño especial, un rayado, para mantener el aceite en esta parte y que se mantenga protegido de que no toque al cilindro. Para eso es este aceite que se queda aquí en esas ranuras que trae aquí. Ahorita no se alcanzan a distinguir, pero sí se alcanzan a sentir cuando pasamos nuestro dedo, la uña, se sienten esas rayitas. Esos hoyos que alcanzan a ver ahí, miren, son los del anillo expansor de aceite. Si esas ranuras o orificios no los limpio, el anillo de aceite no va a expander y nos va a hacer falta aceite en el cilindro. ¿Okay? Y va a haber un desgaste prematuro. Entonces, por eso también se tienen que limpiar perfectamente las ranuras. Ya como dijimos, los anillos no se instalan los mismos, tienen que ser nuevos. En casos más estrictos, todo el tiempo tenemos que pesar el pistón y la biela y deben de pesar todos igual. Esto va a ser para que el motor no nos quede desbalanceado, ya que un motor, si un pistón es más pesado, una biela más pesada que los otros, nos va a restar potencia y pudiera crearnos un código de misfire. ¿Okay? Entonces asegúrense en checar el peso y obviamente el tamaño del pistón, que sea el correcto. Ahorita vamos a hacer una prueba rápida para determinar si el pistón es de la medida correcta con respecto al cilindro. Vamos a medir la tolerancia que existe entre ellos dos. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver una herramienta también. Esta herramienta nos sirve para limpiar las ranuras de los anillos. Vamos a hacer el setup para que vea cómo se hace. Bien, aquí podemos ver las tolerancias, miren, del pistón entre el cilindro. Debe estar de 2 milésimas a 1.5. También vamos a poder ver aquí la tolerancia de los anillos. El anillo en la ranura debe tener a 5 milésimas. También vamos a ver el gap de los anillos. Estando el anillo dentro del cilindro, el gap debe de ser
de 23 milésimas, el primario, el secundario 27 milésimas y el de aceite 29 milésimas. Entonces, así como estamos viendo esas tolerancias, debemos de mirar todas las tolerancias y los aprietes también del motor. Bien, de esta manera vamos a poner nuestra herramienta y le vamos a dar vuelta hasta que vaya quitando todo el carbón. Y ya una vez que está saliendo un poquito de rebaba de aluminio, eso quiere decir que ya llegó, ¿verdad? Entonces aquí vamos a darle vuelta hasta que salga todo el exceso de carbón. Inclusive ahí podemos ver que ya la ranura ya está limpia. En el caso de no tener esta herramienta, pues vamos a utilizar un anillo usado o una cegueta y vamos a limpiar perfectamente todo el interior de las ranuras y lavarlo perfectamente para que no tener nada de carbón y permitir un funcionamiento correcto de los anillos. Bien, otra medición que tenemos que comprobar es meter el pistón sin anillos, que se deslice suavemente, que no vaya a estar forzado, pero tampoco que esté demasiado flojo, y vamos a meter una laina aquí entre la falda del pistón y el cilindro, y debe de ser la laina que especifique el fabricante. La laina tiene que entrar ajustada, ¿okay?, dentro de la medida que dice el fabricante. Si entra una laina más grande de lo que dice el fabricante, pues el pistón está flojo adentro, y si entra una más pequeña, pues el pistón está apretado, entonces el motor se va a amarrar. Entonces asegúrense de que la tolerancia entre pistón y cilindro sea la correcta. ¿Okay? Incluso si esta medida no es la correcta, pudiéramos pensar de que el bloque está mal cortado. Midan el bloque para ver si el corte está bien hecho. Si el corte está bien hecho, entonces creo que tenemos un pistón de un tamaño equivocado. Asegúrense en donde tenemos el problema, si en el pistón o en el corte del cilindro. Bien, vamos a proceder a meter un anillo dentro del cilindro y lo vamos a centrar con el mismo pistón que no tiene anillos. Lo centramos y ahora tenemos que medir esta abertura, miren, que está aquí. Está diciendo la abertura que hay entre las puntas de los anillos. Entonces ahora vamos a utilizar unos filler gauge, unas lainas calibradoras de el espesor que especifique el fabricante y ver si la tolerancia que tenemos ahí es la correcta. Si tenemos una abertura muy grande, ¿verdad?, muy grande, pues vamos a tener nosotros fuga de ¿qué? De compresión. Y si tenemos una abertura muy pequeña o menos de lo que dice el fabricante, es muy posible que los anillos se quiebren. Entonces esta tolerancia es crítica para poder tener un buen sellado en la parte de abajo. En este caso los anillos se van a encargar de eso, por eso tenemos que cuidar esta abertura. ¿Okay? Entonces, si tenemos una abertura más de lo que dice el fabricante, es muy posible que el cilindro está cortado de más o el anillo está defectuoso. ¿Okay? Entonces tenemos que asegurarnos ahora si el problema es que el cilindro está bien cortado. Si el cilindro está bien cortado a la medida que debe de ser, eso no quiere decir que esos anillos salieron de un tamaño diferente. ¿Okay? Pueden estar los anillos más chicos o más grandes. Entonces tenemos que corregir. Una manera muy rápida de poder corregir sería a lo mejor conseguir anillos más grandes e irlos rebajando de las puntas, rebajarlos de aquí, rebajarlos hasta que nos dé la abertura correcta. No es lo correcto en este caso, pero eso pudiéramos hacer en el caso de que se hubiera hecho un mal corte en el cilindro. ¿Okay? Pues podemos hacer eso. ¿Okay? Bien. Entonces asegúrense de checar todos sus anillos en cada uno de los cilindros. Aquí estamos checando la tolerancia entre la ranura del pistón, la ranura del anillo y el anillo. Miren.
Entonces aquí estamos metiendo esa laina y entra ajustadita, ¿va? Ok, y tenemos que esta laina es de 1 milésima y media. Aquí podemos ver la medida y es de 1 milésima y media. Entonces esto lo vamos a comparar con lo que diga el fabricante. Bien, para instalar los anillos ya en lo que viene siendo el pistón, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de no revolverlos cuando los vamos a instalar, ya que en el paquete siempre va a venir especificando cuál es el anillo primario, cuál es el secundario, para no revolverlos. E inclusive ahí mismo nos va a decir en qué posición va el anillo, si va así o va así. Siempre va a haber una marca de referencia para saber qué lado va hacia arriba y qué lado va hacia abajo. ¿Okay? Pero eso se va a poder ver solamente cuando los anillos sean nuevos, ya que por lo general trae una parte cromada o trae una parte biselada, un resaque, parte cromada. Ahorita como los anillos ya están usados, ya no se puede determinar eso. Eso solo se va a saber cuando son nuevos. ¿Ok? Bien, entonces no sacarlos del paquete todos juntos para que no se revuelvan y vamos a proceder a hacer la instalación. Y el primer anillo que vamos a instalar viene siendo el expansor de aceite. Como ven, tiene una abertura o las puntas que se le llaman. Entonces vamos a poner las puntas en dirección del perno. Ok, pero ahorita aquí quedaron las puntas, miren. Entonces ponemos las puntas en dirección del perno. Aquí están las puntas de ese anillo. Posteriormente vamos a poner el anillo de abajo, el riel, pero lo vamos a poner a un costado del perno como a unos 45 grados. Y primero vamos a poner el de abajo. Lo ponemos. Ahí está puesto, miren. Y el segundo riel lo vamos a poner a 180 grados de este. ¿Okay? Que vendría siendo hasta este lado. Aquí lo vamos a poner el otro para que quede a 180 grados. Un riel abajo y un riel arriba. Y ya tenemos ahí instalado nuestro anillo de control de aceite. Bien, ahora tenemos libre la segunda ranura, que en este caso los anillos tenemos un anillo más grueso que otro, no los podemos poner al revés, ¿verdad? En este caso, pero sí tenemos que ver qué lado va para arriba. Entonces vamos a utilizar el otro extremo de la ranura, que viene siendo esta. En este extremo vamos a poner este otro anillo. Con mucho cuidado de no doblarlo mucho, si no lo vamos a quebrar. Ahí está puesto, miren. ¿Okay? Y el último anillo lo vamos a poner a 180 grados, que es hasta acá. Igual, cuidando la posición de las puntas a 180 grados. ¿Okay? Y ahí está. Entonces aquí ya tenemos ahora las puntas repartidas de 90 a 180 grados y el expansor en dirección del perno, ya sea de este lado o de este lado el expansor, y las puntas repartidas cruzadas a 180 grados. Esa es la posición universal, por decirlo así, de cómo poner los anillos. Ya si ustedes quieren pueden buscar las especificaciones que da el fabricante para ver a cuántos grados los van a poner las puntas de acuerdo a lo que diga el libro de cada fabricante. O usen este método y es confiable. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos listo nuestro pistón ya anillado, ya para proceder a instalarlo. Nada más vamos a poner ahora su metal nuevo, aceitito, y vamos a proceder a instalarlo. En este caso, como este lleva tornillo,
¿verdad? Como este lleva tornillo, no es necesario ponerle tuercas, perdón, ponerle plásticos protectores. Pero cuando lleva tornillo, ¿verdad? Que aquí sale el tornillo, ahí lo que tenemos que hacer es ponerle un plástico al tornillo para que cuando metamos el pistón, ese tornillo no nos vaya a golpear el cigüeñal y lo marquemos. Entonces habría que ponerle unos pedacitos de manguera para proteger y no golpearlo. ¿Okay? Vamos a proceder ya a hacer la instalación del pistón dentro de su cilindro. Bien, para proceder a instalar los anillos podemos usar nuestras pinzas, miren, para abrir el anillo. Nada más no hay que abrirlo demasiado, no vayamos a quebrarlo. De lo contrario tendríamos que comprar otro juego de anillos. Okay, eso es una instalación rápida con las pinzas y segura, pero también tienen que tener cuidado no abrirlo de más. ¿Okay? Otra manera de instalarlo, ¿verdad? Es haciéndolo manualmente, poniendo una punta y flexionarlo un poco y que se recargue sobre la cabeza del pistón y le damos vuelta y lo bajamos, y ese viene siendo otro método de instalación del anillo. Ok, ya los tenemos ahorita repartidos como deben de quedar, como ya lo especificamos, de 90 a 180, listo para poner el opresor de anillos y a instalarlo. Ok, que no se nos vayan a girar. Vamos a proceder a darle vuelta al cigüeñal para que el muñón quede hasta la parte de hasta abajo, miren, para que quede en el punto muerto inferior, para tener mejor acceso a la hora de apretar. Entonces vamos a proceder a lubricar ahorita nuestro cilindro con grasa blanca o aceite de motor para proceder ya a instalar nuestro pistón. Bien, vamos a tener diferentes tipos de opresores de anillos, miren. Este viene siendo uno de ellos. Aquí lo vamos a dar vuelta con una llavecita y se va cerrando. Y además hay que irlo centrando. Okay. Entonces este viene siendo un tipo de opresor de anillos. Okay. El otro tipo viene siendo este, que lo vamos a cerrar por medio de una pinza. Con esta pinza lo vamos a cerrar para que apriete los anillos. Okay. En este caso aquí, en lo particular, a mí me gusta más utilizar este tipo de opresor. Entonces aquí ya tenemos el pistón, miren, ya anillado. Entonces vamos a proceder a instalar nuestra herramienta, que normalmente es con esta flechita que dice hacia abajo. Okay. Lo centramos y vamos a poner nuestra pinza, no apretándole de más tampoco, porque si no, no va a correr el anillo. Entonces aquí ya estamos listos para instalarlo. Nada más ahora vamos a cuidar la posición de la marca y el número de pistón, que en este caso lo marcamos y viene teniendo el número 1, miren. Entonces este es el pistón número 1. Bien, ya pusimos grasita también al metal nuevo en este caso, y vamos a proceder a hacer la instalación cuidando que el pistón vaya derecho y lo mismo la biela que vaya derecha. Ok, ahí está, y vamos a golpear ligeramente con un martillo de hule que vaya bajando nuestro pistón. Ok, ahí ya está adentro nuestro pistón. Ahora ya nada más lo vamos a guiar por la parte de abajo para que no vaya a golpear contra el cigüeñal. Ok, ligeramente para que entre. Muy bien. Entonces vamos a proceder ahora ya nada más a instalar su tapadera. Vamos a darle vuelta al motor.
Para terminar de meter el pistón, ponemos en esta posición y aquí guiando que no pegue la biela en el cigüeñal y empújalo lentamente, suavecito, y aquí pues lo van guiando a que entre. Ahí viene. Ahí llegó. Entonces ya ponemos la tapa y le damos el apriete. Bien, ya vamos a proceder a instalar la biela con su respectivo metal. Aquí ya podemos ver que ya está instalado la biela en el muñón. Entonces vamos a hacer la instalación de la tapadera, cuidando la posición de las muescas. Dijimos que queden del mismo lado, en este caso la muesca está de este lado. Y vamos a poner sus tornillos y le vamos a dar el apriete que especifica el fabricante. Y ya una vez que le demos el apriete que especifica el fabricante, entonces lo que vamos a hacer es darle vuelta al cigüeñal para asegurarnos que no se amarró, que está girando bien. Entonces fue el procedimiento para instalar el pistón. Bien, aquí ya le vamos a dar el torque. En este caso lleva 30 libras. Ahí está, 30 libras. Ahora el otro. Ahí está, perfecto. Y le damos vuelta al motor para asegurarnos que no está que no está amarrado. Acá con el ratchet. Cada que pongamos un pistón tenemos que darle vuelta para asegurarnos que no se amarra el motor. Bien, ya están instalados los 4 pistones. Ya le dieron el torque. Entonces ahora vamos a instalar la bomba del aceite.